Bueno, en el video anterior mirábamos cómo modelar un diagrama de actividad para calcular el descuento en una factura. Hoy en este video vamos a tratar de modelar un diagrama de actividades para registrar un usuario en la base de datos. Entonces siempre nos ubicamos en el modelo dinámico. Vamos a activar siempre la herramienta acá para ayudarnos un poco. Entonces acá, ¿verdad? Modelo dinámico, recordemos, ahí clic derecho y seleccionamos la opción que dice Diagram y luego diagrama de actividades para que no se nos olvide, acá y luego acá, ahí, recordemos, ¿no? Ahí le damos clic ahí y se nos activa acá. Entonces nos ubicamos en la parte del explorador, acá nos ubicamos ahí y damos clic aquí donde dice Activity 1. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner diagrama 01, registrar usuario, para darle un mayor orden. Damos clic fuera y vamos a ver que se cambió el nombre del diagrama aquí. También le vamos a cambiar el nombre al otro, que este es el acá, y le vamos a llamar lo mismo, diagrama de actividad 01 registrar usuario. Vamos a dar el mismo nombre acá, para que diga DA, diagrama de actividad. Le damos clic ahí, a ver si podemos ampliar. Le damos clic ahí y aquí le cambiamos el nombre, diagrama de actividad. Le damos clic fuera y vamos a ver también que el otro va a decir lo mismo. Minimizar esto, flechita, y ahí va a decir lo mismo, diagrama de actividad 01 registrar usuario. Listo. Ahora vamos a crear estos diagramas de actividad, los vamos a tratar con roles o responsabilidades. Como les decía anteriormente, algunos actores le llaman calle, UML le llama calle, pero me suena bien feo el nombre de calle y por eso he retomado el término de roles o responsabilidad, porque al final en un diagrama de actividad de este tipo lo que modelamos son roles o responsabilidades, ¿no? Entonces vamos a crear primero los roles. Recuerden, se van acá en actividades avanzadas, en la flechita, le dan clic ahí y buscan ahí este control, subline vertical. Entonces vamos a trazar, vamos a minimizar esto, vamos a trazar acá y lo vamos a hacer ahí y le vamos a llamar, este es el rol del administrador. Vamos a tener al menos 3 roles: el administrador, vamos a hacer más grande esto, vamos a crear roles, les decía, el del administrador, aquí nos podemos ir fijando lo que él va creando, administrador, y el otro rol es el del sistema. Vamos a hacer un poco angosto.
y luego sistema. Vamos a bajarlo para que no quede tan comprometido. Sistema. Y vamos a crear el rol también de la base de datos. Base de datos. Listo. Ya tenemos los tres roles. Ahora, esto lo vamos a hacer. Solo es cuestión de jugar con las dimensiones de ellos. Ahí. Entonces, el administrador pues es el que inicia la solicitud de registro. Entonces creamos la acción en el administrador según el caso de uso. Recordamos que los diagramas de actividades también me permiten modelar casos de uso, y si nos ubicamos en las especificaciones de los casos de uso, en la primera operación que se hace es la solicitada por el administrador, que es solicitar el registro, ¿no? ¿Registro de qué? De un usuario. Entonces vamos a utilizar esta herramienta acá para este botón, este control. Solo le dan clic ahí y se les va a activar el de botón de inicio del diagrama. ¿Quién lo inicia? El administrador. Ahí está. Ahora, si ustedes se ubican en solicitar registro en esa operación, también tienen estos controles. Este control de acá es para agregar una nueva actividad a partir de la que ya existe. Entonces le dan clic ahí y se les activa. Esa la arrastran para el lado del sistema, porque el sistema es el que realiza la siguiente operación, que es la siguiente acción, perdón. Las acciones siempre se comienzan con un verbo en infinitivo porque son acciones de actuar. Entonces, mostrar el sistema va a mostrar que la interfaz de esa acción se va a derivar otra, se genera otra actividad, otra acción, perdón, que es la que hace el administrador. Puede ser más pequeña. Activé varias o no supe cuál activé. Puedo borrar esta. Voy a borrar esa por accidente. La voy a eliminar del. Nos ubicamos acá, la arrastramos para acá. Y entonces el administrador lo que hace es digitar los datos del usuario. Una vez, si le damos clic ahí, nos queda así. Una vez que el administrador digita los datos del usuario, se los pasa al sistema. Opa, estoy presionando muy fuerte. Se los pasa al sistema, y el sistema lo que hace es validar datos. ¿Qué valida? Bueno, valida en este caso que no vayan campos vacíos, por ejemplo, que en la base de datos están declarados como no nulos, entonces que no vayan vacíos. Bueno, de acá al mandar el sistema, cuando valida, lo que hace en la interfaz es va a tomar decisiones. En el caso de que los datos vayan correctos, entonces se manda la solicitud a la base de datos. Si hay algún campo que va vacío, entonces se le manda, no se deja pasar y se le manda nuevamente al usuario para que éste digite los datos correctos. Entonces, de esta actividad vamos a crear una condición. ¿Sí? Ok. Ahí la vamos a poner. Ok, entonces, esta la vamos a poner como por acá. Entonces acá dice, si son correctos, ¿qué va a hacer? Vamos a solicitar la inserción del registro. Incluso si quieren lo ponemos con acentuación. Solicitamos la inserción. Esto es en el caso de que los datos sean correctos. Si los datos son incorrectos, entonces
le vamos a indicar al usuario, indicar revisar. O sea, un mensaje ahí que diga que revise que los datos son incorrectos. ¿Sí? Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Si le queremos dar mayor información al usuario, nos ubicamos en la flechita ahí y luego nos venimos al área de acá, al área de propiedades, y buscamos esta propiedad que dice atributo, sería, no es ni propiedad, ese atributo que dice guard. Le damos clic ahí, siempre teniendo señalada la flechita, nos ubicamos ahí y escribimos el siguiente mensaje: datos correctos. Si los datos son correctos, ¿qué va a pasar? Se va a solicitar aquí. Ok, entonces si los datos validamos, ¿va? Perdón, esto es aquí abajo. Validamos, si los datos son correctos, ¿qué va a pasar? Se solicita la inserción. Vamos a mover un poquito para acá o hacemos este error está muy grande y creo que aquí hay más actividades, las podemos ampliar un poquito, hacemos estas para acá para darle más espacio. Hay que mejorar ahí la presentación un poquito. Entonces, si los datos son correctos, se solicita la inserción. Si los datos son incorrectos, ¿qué va a pasar? Nos ubicamos en esta flechita y nos ubicamos siempre en las propiedades, nos ubicamos en la flecha y nos vamos al área de las propiedades acá y buscamos la propiedad que dice guard y le decimos datos incorrectos. Si los datos son incorrectos, lo que vamos a hacer es mandar a solicitar al usuario, o sea, lo transferimos a la interfaz. Creo que nos ubicamos sobre la flecha y damos un control L. Esto es para para dejar más bonita la flecha del control de flujo ahí. Entonces le pasamos el control a la interfaz para que el usuario vuelva a digitar los datos. Listo. Ok. En el caso de que se solicita la inserción, se manda a la base de datos, ¿no? Se solicita la inserción y se manda a la base de datos. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Lo mandamos directamente a la base de datos ya. El sistema solicita la inserción y entonces en la base de datos se manda a validar los datos. ¿Qué se va a validar? Bueno, aquí es donde se va a confirmar, por ejemplo, si voy a ampliar esto. Lo que se va a validar es de que si ese usuario que se está registrando ya existe, entonces no debería permitir la inserción. Entonces se valida, se toma una decisión acá. Vamos a ver un poquito más pequeño esto. Entonces acá, si el dato es correcto, o sea, si el usuario no existe, entonces
aquí vamos a hacer algo diferente. Bueno, ¿qué pasa si el usuario existe? Aquí le vamos a poner una condición. Y no una condición, un mensaje. Usuario existe. Usuario existe. Si el usuario existe, se va a el sistema. En este caso el sistema debería de comunicar al administrador la existencia. Entonces el sistema le voy a poner aquí una acción, informar, no sé, informar, no sería ni informar. Se valida si el usuario existe. El sistema va a denegar registro. Denegar registro. ¿Ya? Denegamos el registro. Si este existe, vamos a ver si lo podemos eliminar este. Si existe, si no existe, entonces lo que vamos a hacer es algo adicional acá. Vamos a mandar a la base de datos. Uy, este no es. Vamos a borrar este. Voy a señalarlo, se me había olvidado. Está uno que se llama vamos a ampliar un poquito para que se vea. Acá es este. Data Store, datos de almacenamiento. Entonces vamos a activar el Data Store y esto se llama usuario, que es la tabla usuario, ¿no? Usuarios y lo conectamos con el condicional. Entonces lo que le estamos diciendo ahí es que se registre. Vamos a ponerle un mensaje aquí en la flecha. Se registra el usuario, ¿no? Se registra usuario. Se registra el usuario. Ese en el caso, vamos a poner este mensaje arriba para que se vea. Entonces se registra el usuario y se le comunica creo que aquí podemos activar aquí nos ubicamos en el almacenamiento y está agregar una acción, okay, y la ubicamos aquí. Entonces se le manda el control, se le pasa el control al sistema y comunicar el registro. Comunicamos el registro. Comunicamos el registro y entonces en cualquiera de estos dos casos que suceda, en cualquiera de esos dos casos, el sistema debe de informar al administrador sobre la operación. Entonces, si porque el usuario existe, se deniega el registro, ¿verdad? Si el usuario no existe, se registra, y entonces acá vamos a utilizar esta acá. Opa. Y en el otro caso, en ambos casos, o denegamos el registro o comunicamos. En ambos casos informar de la operación.
Ahora, esto es una forma, se puede realizar de otra forma. Vamos a ver. Aquí un control flow de aquí para acá. Y finaliza la operación con un punto final. Lo voy a explicar más detalladamente. A ver. A ver. Vamos a ver si lo separamos un poquito. Comenzamos de cero. El administrador solicita el registro, se muestra el sistema muestra la interfaz. Luego, una vez que se le mostró el sistema muestra la interfaz, el administrador digita los datos. Una vez que se digitan los datos, el sistema valida los datos. Si los datos son incorrectos, se le indica, se pasa el control a la interfaz indicándole que revisen, ¿no? Que revisen esos datos que están incorrectos. Si los datos son correctos, se solicita la inserción. En la base de datos se hace una validación de los datos. O sea, ¿qué se va a validar? Podemos poner aquí un mensaje. Acá. Acá le vamos a agregar una validación que diga solicita la inserción. Entonces, validar existe. Se valida. Aquí no se puede poner en infinitivo. Se valida existencia usuario. Se valida la existencia del usuario. Se valida la existencia del usuario. Entonces la base de datos valida los datos. Si el usuario existe, entonces se deniega el registro. Si el usuario existe, se registra el usuario. ¿A dónde? En la base de datos. Se comunica el registro, o sea, el sistema comunica el registro, ¿sí? Y en ambos casos se le informa de la operación al usuario, no al administrador, y punto final. Guardamos el mensaje, lo vamos a exportar el diagrama, acuérdense, JPEG. Esto está en C, yo lo tengo en una carpeta acá, diagrama de actividades, y así se va a llamar, y listo. Ese sería nuestro diagrama de actividades para el proceso de registrar un usuario.